Mi nombre es Marisol Linares Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones post-CEPRE. En cuanto a la clasificación de las complicaciones, se puede realizar en complicaciones directas e indirectas. En cuanto a las complicaciones directas, pueden ser precoces y tardías. En cuanto a las precoces, son pacientes que cursan con una pancreatitis aguda, colangitis, colecistitis, una hemorragia post-esfinterotomía y consecuente de una perforación duodenal. En cuanto a las tardías, vienen a ser las menos frecuentes, como una estenosis papilar post-esfinterotomía, una recidiva de colidecolitiasis y colangitis. Y también tenemos las complicaciones derivadas de una colocación de prótesis biliares y pancreáticas como son, por ejemplo, las migraciones y roturas en el interior de los conductos eh, biliopancreáticos. En cuanto a las complicaciones indirectas, ocurren sobre todo en órganos alejados del lugar donde se realizó pues la CEPRE, ¿no? Sobre todo son de tipo cardiopulmonar. Eh, Muchas están relacionadas con métodos de sedación empleados y el estado patológico pues previo al paciente, ¿no? En cuanto a la severidad pues, de las complicaciones típicas de CEPRE, se clasifican leve, moderada y grave de acuerdo a las complicaciones habituales que se dan. Por ejemplo, en la hemorragia, una leve, el paciente puede cursar con hematemesis o melenas, una caída de una hemoglobina basal disminuyendo mayor a 2 gramos por decilitro. Y esos pacientes pues no necesitan de transfusión moderada y el paciente pues necesita de transfusión más de 4 unidades eh, con necesidad pues un tratamiento angiográfico quirúrgico para ver dónde es la localización pues de la hemorragia. En grave ya es una transfusión de 5 paquetes globulares y sobre todo es aquel paciente pues que necesita ya un tratamiento angiográfico y quirúrgico, ¿no? En cuanto a la perforación, eh, es posible, en leve, puede haber una colección pequeña, puede ser tratable con hidratación, dieta absoluta, antibióticos de 3 o menos días. En cuanto ya es moderada de la perforación, se va a confirmar pues con una radiografía y sobre todo se trata con medicamentos al paciente entre 4 a 10 días, ya cuando es grave. El tratamiento médico dura más ya de 10 días, va a necesitar pues una intervención, drenaje radiológico y la cirugía, ¿no? En pancreatitis ya leve, sobre todo es aquel paciente pues que en sus análisis tiene una elevación de amilasas menos de 3 veces al valor normal en 24 horas post-CEPRE que se realizó y requiere pues un ingreso menor de 3 días para la observación. En cuanto a la moderada, es una pancreatitis pues que requiere necesariamente pues la hospitalización del paciente entre 4 a 10 días para ver su evolución. Y cuanto es grave, ya pues la pancreatitis requiere una hospitalización mayor a 10 días, ya va a haber más complicaciones locales y la necesidad pues de varias intervenciones, ¿no? Ya cuando es infeccioso, es leve, con una fiebre, una temperatura pues, de 38 grados Celsius durante el cuadro mayor a 24 a 48 horas. En ya moderada, ya el paciente presenta fiebre, sepsis, una infección generalizada, pues que requiere ya 3 días de ingreso hospitalario para su observación, tratamiento endoscópico. Ya en grave, el paciente ya puede cursar pues con un shock séptico y necesariamente pues el tratamiento es quirúrgico en estos pacientes. En cuanto a los factores que he descritos ya con mayor riesgo a complicaciones de CEPRE, en cuanto relacionado pues, al paciente, son pacientes jóvenes o menores de 60 años, sexo femenino, un colédoco menor a 8 milímetros, una sospecha de DEO, comorbilidades asociadas, divertículos yuxtapapilar, una cirugía gástrica ya previa, ¿no? En relacionado a la endoscopista, quizás el médico no tiene una adecuada experiencia o menor a 50 espirotomías al año que había realizado, ¿no? En cuanto a las técnicas realizadas, terapéutica, precorte, la esfineotomía pancreática, por canulación difícil, una esfinterotomía con balón sin esfineotomía, colocación de endoprótesis y dilatación de estenosis, que son escasas. En cuanto a las complicaciones más frecuentes tenemos pues a la pancreatitis, sobre todo
se da en mujeres jóvenes, pacientes con pancreatitis posepre o con disfunción del esfínter de Oddi en embarazos, además aquellos pacientes que hayan tenido una canulación difícil o dilatación pues, de la papila con balones grandes, sobre todo menos a 1 minuto. En cuanto a la clínica, pues el paciente ingresa o persiste ya en la observación con dolor epigástrico, con elevación de enzimas pancreáticas y puede proceder pues, a una pancreatitis intersticial o necrosante intersticial. Acá se va a ver sobre todo el aumento del tamaño pancreático, puede observarse las trabeculaciones de la grasa peripancreática y colecciones líquidas en el paciente. Y en la necrosante pues vamos a identificar áreas hipoatenuaciones que pueden formar de esta manera colecciones necróticas agudas y que pueden a las semanas ya pueden encapsularse, ¿no? Complicándose de esta manera el cuadro. En cuanto a la hemorragia, bueno, tiene una incidencia de 0,3 a 2%, suele ser secundaria a las esfinterotomías. En cuanto a la tomografía sin contraste, pues se va a identificar en el paciente que hay una alta atenuación en la vía biliar, en el uso en la pared duodenal. También puede ver hematoma subcapsular hepático y tras una endoprótesis biliares pueden erosionar la pared de los vasos adyacentes y puede de esta manera manifestarse como una hematemesis o melenas en el paciente. En cuanto a las perforaciones, pues tiene una incidencia de 0,86%. Según la clasificación de Stappert, son 4 tipos. El tipo 1 pues va a proceder de la pared duodenal por el endoscopio. El tipo 2 se produce a nivel periampular por la esferentomía. El tipo 3 pues se produce a nivel de la vía biliar o conducto pancreático y el 4 son pequeñas perforaciones retroperitoneales debido a una insuflexión pues, excesiva, ¿no? El cuadro clínico de eso se puede manifestar en el paciente con dolor abdominal que se puede extender hacia la espalda, peritonismo y rigidez en la pared abdominal a la palpación superficial. El hallazgo que se puede ver pues es el gas extraluminal y las colecciones periduodenales en el paciente y en el tipo 2 pues el gas se dispone posterior pues al duodeno y a la cabeza pancreática con extensión al espacio pararrenal, ¿no? En cuanto a la colecistitis, tiene una incidencia pues de 0,5 al 3%, es sobre todo son frecuentes en pacientes con drenaje biliar incompleto o trasplantados. En la eco de estos pacientes pues se puede visualizar una, eh, una, una dilatación biliar y con posible quizás abscesos. En la tomografía o resonancia magnética puede verse el tamaño de el engrosamiento pues, de las paredes biliares, un edema periportal, ¿no? En cuanto a la colecistitis, esto se va a producir en sí por la entrada pues, de este material de contraste, siempre contaminando de esta manera la luz intraluminal vesicular. En cuanto a la ecografía, viene a ser la técnica de lesión, mostrando de esta manera pues, un aumento de ese tamaño de la vesícula, un engrosamiento pues, de la pared, edematoso y con colecciones perivasculares también. Y en la tomografía puede mostrar pues, alteraciones de la tonación de la pared vesicular. Gracias.